El Ministerio de Salud ha confirmado los primeros casos de gusano barrenador en humanos en El Salvador, una enfermedad provocada por la larva de la mosca Omnivórax, que deposita sus huevos en heridas abiertas y tejidos blandos. Las larvas se alimentan del tejido vivo, provocando dolor, inflamación, fiebre y, en casos graves, necrosis. Los primeros pacientes han sido atendidos en zonas rurales, donde la exposición es mayor por la cercanía con animales infectados. El país había sido declarado libre de esta plaga en 2005, gracias a un esfuerzo regional de erradicación liderado por la Comisión de Panamá y Estados Unidos. Sin embargo, casi 20 años después, la amenaza ha regresado con consecuencias para la salud pública. Pero el problema no solo afecta a la salud humana, el sector ganadero también enfrenta una amenaza, ya que el gusano barrenador es altamente destructivo para el agro y la economía rural. En animales, los daños también pueden ser alarmantes. El gusano barrenador afecta principalmente al ganado, cerdos, caballos y hasta mascotas, provocando infecciones profundas que impactan directamente la producción de carne y leche. Según asociaciones ganaderas, una infestación puede generar pérdidas del 10 al 15% en la producción lechera. En el caso del ganado para engorde, los productores enfrentan retrasos en el crecimiento y pérdidas en el peso final de los animales. Las autoridades sanitarias han activado protocolos de vigilancia epidemiológica en departamentos fronterizos y zonas rurales, especialmente aquellas con alto índice ganadero. Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Pulso Ciudadano. Soy Julio Valdivieso y a través de la señal del grupo Megavisión, para que usted tenga el mejor análisis que pasa en el país. Esta noche quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado, al doctor Emilio Salazar, médico intensivista. Recuerde, tenemos a disposición nuestro número de teléfono 7869-6982 para que le mande usted las preguntas al doctor o sus comentarios y puedan ser recibidos. Doctor, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches y definitivamente estamos esperando esas preguntas porque queremos aclarar todas las dudas que pueda haber en relación al gusano barrenador y para eso estamos acá, para informar, para llevar tranquilidad y además llevar qué es lo que tenemos que hacer como población, como pacientes para detectar esta enfermedad y combatirla. Doctor, Salud confirma los primeros 3 casos de gusano barrenador en humanos. Originalmente, pues sí se prendieron las alarmas, que había un rebrote en el ganado, en la parte, dijéramos, animal, pero de acuerdo con las cifras del boletín epidemiológico, de la semana del 22 al 31 de mayo ya identificaron 3 personas con esta enfermedad. ¿Qué es exactamente, doctor, el gusano barrenador y cómo afecta a los humanos? Tenemos que recordar que el gusano barrenador es una enfermedad que afecta principalmente al ganado. 70% son las vacas, 15% pueden ser animales de compañía como los perros y otro tipo de animales. Pero depende de una mosca, que es una mosca plateada con ojos anaranjados, que se llama Omnivórax. Es decir, Omnivórax se traduce en come hombre, come carne. Ahora bien, la transmisión consiste en que esta mosca, cuando se reproduce, va a ir a depositar sus huevos en las heridas, principalmente del ganado. Pero cuando esta mosca lo hace directamente en un ser humano, el gusano barrenador se desarrolla en el ser humano y recibe el nombre de miasis. Su médico probablemente le mencionará la palabra miasis. No es una enfermedad nueva. Como vimos, estaba erradicada en el 2005, pero hay registros en América desde 1850 de la presencia de este gusano. Ahora bien, ¿por qué le llaman omnívoras o come carne? Porque esta mosca verde, de ojos anaranjados, de un color verde como plateado, casi azul, deposita sus huevos donde hay una herida. Y ahí viene un punto bien importante que le quiero hacer énfasis a la población. Cuando pensamos en una herida, pues naturalmente creeríamos que tiene que ser una herida grande. Y no, puede ser una herida pequeña como un raspón o tan pequeña como la picadura de una garrapata.
muy común en el campo y en el área rural. ¿Eso es suficiente para que pueda depositar en ese momento los huevos la mosca? La mosca se atrae por la herida, por la sangre, por las secreciones y deposita hasta 200 huevos. Estos huevos quedan en el interior de la herida y evoluciona a la larva o gusano. Y esta larva, para continuar su proceso de vida, come literalmente la carne del tejido de la persona donde se encuentra esta infección. Y finalmente se convierten en gusanos y brotan en abundante cantidad para finalmente caer al suelo y completar el ciclo de vida y volver a formar una mosca. Ahora, ¿qué sintomatología presenta el ser humano hasta que ya se ha desarrollado, dijéramos, la larva, o hay otros síntomas previos a que salga el gusano? Debo contar que hace aproximadamente unos 6 meses yo vi un paciente en la emergencia y me lo llevaron, un señor de aproximadamente 70 años que tenía unas úlceras y la familia decía que tenía mucho dolor, secreción y fiebre. Cuando lo descubrimos, las curaciones que tenía, había una infinidad increíble de gusanos, una gusanera en la pierna, y este paciente desafortunadamente terminó en una amputación. Ahora bien, usted lo puede detectar a tiempo. Como médico especialista en cuidados intensivos, le puedo decir que si encontramos una enfermedad cuando está apenas empezando y estamos al inicio de la enfermedad, las estrategias de curación tienen más resultados. Ahora, este paciente no debió llegar hasta que tenía el montón de gusanos, sino que la enfermedad comienza cuando la mosca deposita sus huevos. Lo que el paciente va a experimentar es una sensación de dolor muy intenso. Por ejemplo, va a sentir dolor en un sitio de la pierna. Al revisarlo va a ver enrojecido y puede notar como una roncha, como una pelotita. Eso es en las fases iniciales, y por eso ahora que hemos prendido esta alarma, tenemos que saber que si algún familiar nuestro o nosotros de pronto tenemos dolor en algún sitio de una herida y está rojo y empieza a hacerse como una pelotita, ahí es cuando usted tiene que llegar en una fase temprana para que el médico pueda hacer un diagnóstico y corregir este problema. Ahora, si por alguna razón los gusanitos siguen comiendo la carne, esto pues produce una destrucción del tejido y luego puede sobrevenir una infección bacteriana. Es decir, el gusano produce una infestación, está sobre la úlcera, pero lo que puede conducir incluso a la muerte del paciente es que sobre esta contaminación por gusano, que se acompaña de pérdida o de destrucción de la piel, venga una bacteria y produzca una infección más seria, y luego, si esta persona padece de alguna enfermedad que lo tiene deprimida sus defensas, hablamos de alguien que sea diabético, que sea hipertenso, que tenga insuficiencia renal, o si le agregamos que en ese miembro inferior o en la pierna tiene problemas de circulación, de insuficiencia arterial, esto conduce a la falla de otros órganos, y afortunadamente en el país no tenemos mortalidad por esto, pero sí en noticias internacionales en otros países se han descrito personas que pueden fallecer a consecuencia de las complicaciones derivadas del gusano barrenador. ¿Qué tan grave puede llegar a ser esta enfermedad, doctor? La gravedad depende del momento en el que el médico pueda actuar, porque si usted llega en las fases tempranas, hacemos primero un buen diagnóstico y con esto brindamos el tratamiento. El tratamiento básicamente es eliminar todos los gusanos que usted pueda tener en su cuerpo. Utilizamos a veces la albahaca, que eso irrita al gusano y esto sale del cuerpo. Ahora bien, cuando hablamos de infestación, utilizando una S y no infección, es que el gusano está sobre su cuerpo, no está dentro del cuerpo. Es decir, el gusano jamás va a entrar a la sangre, ni se va a ir al pulmón, ni al hígado, ni al cerebro, sino que es algo superficial. Entonces, al identificarlo, basta con que hagamos la extracción manual, luego hagamos una buena limpieza, una curación quirúrgica y luego la serie de curaciones diarias. El problema es cuando este gusano llega a afectar a una persona y la persona consulta tardíamente o pertenece a un grupo de riesgo. Y los grupos de riesgo
implica que está débil por alguna situación. Y ahí van los niños abajo de 6 años y los adultos arriba de 65 años, alguien que sea diabético, que sea hipertenso, que tenga insuficiencia renal, esto le puede venir a descompensar sus enfermedades y la infección bacteriana agregada, esta sí puede llegar a la sangre, al pulmón, al cerebro y en un caso muy extremo llegar a cuidados intensivos y poner en riesgo la vida. Y también tenemos que aclarar que sí, la mosca deposita sus huevitos en las heridas, pero también lo puede hacer, ya que hemos mencionado a los niños, en las superficies mucosas, es decir, nuestros orificios naturales como los ojos, las fosas nasales, los labios, incluso el meato uretral. Por eso en los niños puede ser bien delicado que de pronto una mosca de esta naturaleza se pare sobre los ojos y deposita ahí los huevitos o sobre las fosas nasales o sobre la cavidad oral y de pronto usted tenga un niño pequeño con lesiones sospechosas y que al final sea un gusano barrenador y naturalmente por la ubicación y por la edad del niño puede llegar a un compromiso más grave. Le preguntan, buenas noches Julio, pregúntele al doctor esto. Yo he visto en mi hogar esa mosca que es verde. ¿Esas moscas pueden venir del campo o ya nacen con ese gusano? La mosca viaja hasta 10 kilómetros. Definitivamente es una mosca que viene del campo. Para comprender de dónde ha salido esta mosca, quiero comentarles algo de la historia. Porque escuchamos que fue erradicado en México, que estaba declarado libre este país de gusano barrenador, y eso se hizo en base al ciclo de reproducción de la mosca. La mosca está aquí en toda el área tropical. Pero en la mosca macho se aparea con muchas moscas hembras. La mosca macho hace muchos años en estudios de laboratorio se habían irradiado con rayos gamma y entonces la mosca macho no podía fecundar porque producía huevos estériles. Entonces se liberaban moscas ya afectadas por la radiación. Cuando se apareaban con las moscas hembras, la cría o las descendencias de estos huevos no producía más moscas porque era la técnica del macho estéril. Gracias a esta técnica en los años pasados se había logrado erradicar, pero la mosca quedó en algún sitio en la área tropical, en el campo, en la jungla y de pronto pues ha aparecido de nuevo esta epidemia de moscas. Es una mosca como otro tipo de moscas que está muy frecuentemente en el área tropical y que de pronto esta población de moscas de nuevo ha surgido en otros países y como tiene una capacidad de vuelo de hasta 10 a 15 kilómetros y como se mueve con el ganado, la movilización del ganado entre países por la comercialización ha llevado a que de nuevo nuestro país tenga la presencia de este gusano barrenador. Y la pregunta de nuestro amigo televidente es importante porque no es una mosca que podamos eliminar a través de la fumigación. No es como el vector del dengue, que el dengue pues está en su casa. Sí, pues cualquiera haría esa pregunta, ¿por qué no fumigar? ¿No la mata la fumigación normal que puede haber en un establo, en una casa del campo? Es muy difícil porque al fumigar, imaginemos que tenemos que fumigar un área rural, tendríamos que fumigar el campo. No podríamos alcanzar a fumigar esa extensión de tejido de territorio de nuestro país y además en el campo hay otra vida silvestre que sería afectada por la fumigación, lo que hace bien difícil esta estrategia. Entonces lo principal para poder frenar esto es detectar, identificar los casos que pueden ocurrir a los animales y reportarlo pues al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Salud y consultar a tiempo, porque a mí me han escrito pacientes del área rural y que me describen, mire doctor, tengo esto y me mandan las fotos y es gusano barrenador y definitivamente la gente lo que hace pues es quitárselos. Pero estos casos no pasan al registro oficial, no pasan al reporte y entonces no se pueden emprender las acciones que están destinadas a identificar las áreas de riesgo e intentar eliminar este gusano barrenador tanto del ganado como de los seres humanos. Aquí dice, hola doctor, ¿y si una mascota tiene gusanos, qué hay que hacer? Bueno, lo que tiene que hacer siempre el pilar del control de estas enfermedades que tienen importancia epidemiológica va en el reporte. En que lo primero que tiene que hacer es reportarlo al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura
llevar su animalito a que reciba una atención veterinaria, que básicamente el principio es el mismo. El gusano está en la piel, está sobre el animalito, y es la remoción quirúrgica de estos gusanitos, la curación con algún jabón que haga limpieza a diario hasta que la piel cicatrice de nuevo, y por supuesto evitar que estos gusanitos vayan a caer a la tierra y vayan a producir más moscas. Tenemos que eliminar esta mosca, pero las estrategias son un poquito más complicadas que la simple fumigación. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos que usted recomendaría ya una vez que tiene el paciente diagnosticado? ¿Cuál es el más idóneo para aplicar en el ser humano? Básicamente la condición de una persona que tiene estos gusanos es ir a retirar mecánicamente estos gusanos. Utilizamos en casos donde están los gusanos la albahaca, que los irrita y hace que estos abandonen el cuerpo. Luego que los gusanos no están, lo pasamos un cuarto de pequeña cirugía, idealmente en condiciones estériles, removemos manualmente primero hay que aplicar un jabón antiséptico, un jabón antibacteriano especial para la piel, y luego removemos todos los gusanos, literalmente, ya sea con nuestras manos o con alguna pinza o instrumentos, y luego hacemos una limpieza del tejido que está dañado, que está necrótico, hasta dejar solo el tejido sano. Una vez extraemos todos los gusanos, ya no hay probabilidad que vuelvan a aparecer gusanos, sino que el tratamiento va encaminado a la curación y cicatrización de la úlcera. Si esto todavía es un problema local, es decir, un paciente que llega con una úlcera, porque sería una úlcera cuando ya el gusano ha literalmente comido el tejido humano, el problema termina ahí si es local. Ahora, si este problema local ha desencadenado otro compromiso por sus enfermedades asociadas, por su diabetes, por su hipertensión o insuficiencia renal, aparte del tratamiento mecánico o quirúrgico, tenemos que compensar las otras áreas del cuerpo que estén comprometidas para asegurar la recuperación total del paciente. Y dependiendo de la cantidad de tejido que haya comido el gusano, porque por eso incluso la mosca se llama omnivorax, porque literalmente este gusanito come la carne por dentro, tenemos que evaluar el compromiso del miembro afectado, en el caso que sea una pierna o un brazo, es decir, qué tan viable es esta lesión para que pueda cicatrizar, o si ya la lesión es tan grande y hay un compromiso del miembro superior o inferior que requiera, ni Dios lo permita, algo más delicado como una amputación o una pérdida de la extremidad. Entiendo que tuvo un caso que tuvo que necesariamente amputar el miembro. Eso implica que los primeros tratamientos, el primer síntoma es vital si se logra descubrir a tiempo. Sí, si usted logra identificar el gusano en las etapas iniciales, usted puede fácilmente eliminar el gusano y no le ha dado lugar a que destruya el tejido. Ahora, los casos que se complican usualmente tienen un factor adicional. Ahí le preguntan, ¿es mortal, doctor? ¿Es posible que haya una muerte? Desafortunadamente en la medicina, hasta la enfermedad más leve puede llegar a ser grave. Por las complicaciones. En una persona normal que tiene este gusano, pues con la remoción quirúrgica él puede recuperarse espontáneamente. El problema es cuando esta persona, pongamos un caso clínico específico, una persona que tiene diabetes, ya de por sí tiene compromiso de su circulación arterial, ya tiene un problema de irrigación, de nutrición, de oxígeno de su pie, y viene el gusano e infecta, invade una herida, lo que es una pierna o pie de riesgo, viene a complicarlo, y no es en sí que el gusano le afecte y lo lleve a una pérdida de una extremidad, sino que ya su pie era un pie de riesgo con mala circulación, y pues la presencia de esta infección viene a ser como el desencadenante final de la pérdida de una extremidad. O si usted deja pasar mucho tiempo en sí, y quiero detenerme en esto porque no es que el gusano lleve directamente a la muerte, pero sí las complicaciones que puede derivar, por ejemplo,
que una infección bacteriana, que una bacteria, porque usted tiene un gusano ahí que está comiendo el tejido, que lo está destruyendo y que está produciendo toxinas, sustancias de desecho, y de pronto llega una bacteria agresiva y se sobreinfecta. La bacteria sí tiene la capacidad de entrar a la circulación sanguínea y de viajar por todo el cuerpo, de producir inflamación, y esto junto a las enfermedades asociadas es lo que finalmente puede llevar a la muerte. Doctor, hay un protocolo. Si ustedes detectan en su ejercicio profesional a una persona que llega al hospital, ¿qué le obligan a usted o a qué está obligado el médico si detecta más o menos ese gusano en las primeras? Estas son enfermedades de interés epidemiológico no solo a nivel nacional, sino internacional. Entonces, como médicos sabemos, y les recuerdo a mis colegas, que al tener un caso de miasis, de gusanos, tenemos que hacer los reportes epidemiológicos, tanto en el sector público como en el privado. Tenemos estos formularios donde informamos de las enfermedades de interés epidemiológico, y ahora, hoy por hoy, esta alerta se trata pues de informar cuando encontremos estos gusanos. La miasis no es una enfermedad que ha comenzado este año, es algo que hemos visto años atrás, pero que hoy cobra más importancia porque tenemos una alerta internacional desde México, Guatemala, Costa Rica, de la presencia de este gusano barrenador, y entonces sí se vuelve de un interés particular para todos los ciudadanos que estemos reportando estos casos para que se puedan emprender las medidas de control e identificar, porque si de pronto en una localidad, en una comunidad hay un caso de miasis, muy probablemente por allí haya otro caso. Muchas veces en el campo esto puede ser tan común que las personas de pronto tienen este gusano y simplemente, pues como ya les hemos mencionado, el tratamiento simplemente es quitar el gusano y limpiar la herida. Y hay que hacer la distinción porque hay otros gusanos, por ejemplo el tórsalo, a diferencia de la miasis o del gusano barrenador, también lo transmite la mosca, pero el tórsalo es un gusano, es un huevo y es un gusano único, pero por eso es importante reportar toda esta serie de casos para que pueda, primero, tener un diagnóstico correcto, en segundo lugar, recibir un tratamiento adecuado, y en tercer lugar, que las instituciones pues funcionen para la vigilancia, el control y eventualmente que podamos tener de nuevo el país libre de gusano barrenador. Doctor, ¿cómo está enfrentando, dijéramos, los centros de salud? ¿Están preparados para hacerle frente a cualquier enfermedad? Sí, los centros de salud actualmente están preparados para enfrentar a esta enfermedad, y esto comienza primero por la detección de los casos, por la información a todos los médicos, que eso estoy plenamente seguro que se ha hecho de esta alerta del Ministerio de Agricultura, y eso pone en alerta a los médicos, nos ponen alerta, nos hace pues volver a revisar este tema y eventualmente cuando lo tengamos en la emergencia pues poder reportar estos casos y principalmente darle una buena atención a los pacientes que desafortunadamente lleguen con esta enfermedad. Pero como especialista en cuidados intensivos debo recordarles que es mejor prevenir que estarnos enfrentando ya en cuidados intensivos con antibióticos, con quirófano y con medidas más agresivas. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Y para eso es importante recordar el ciclo que hemos mencionado, que consiste en que la mosca verde, plateada, azulada, con ojos anaranjados, deposita sus huevos en sus heridas. Entonces las medidas de prevención son bien importantes y básicamente es que si usted tiene una herida, ya sea incluso una herida operatoria, hay que taparla. Tiene que andar bien cubierta, y que si usted tiene una herida, por pequeña que sea o por raspón, y está sobre todo en el área rural o del campo, tiene que tener bien cubiertas sus heridas. Idealmente, y si sale al campo, pues utilizar mangas largas y ropa larga, pantalones, para evitar que haya sitio de contacto de la mosca. Y recordar pues que la mosca se puede parar en los ojos de nuestros niños pequeños en cuestión de segundos, la nariz y la boca, y tener las precauciones pues del caso, y sospechar si un paciente tiene dolor de fuerte intensidad, enrojecimiento o la formación de una pelotita. Es decir, no va a aparecer en horas 1000 gusanos en
en el cuerpo, sino que empieza pequeño con dolor, con un bulto, con enrojecimiento. Y definitivamente si usted en ese momento consulta, las atenciones tienen más resultado que si usted llega ya con la enfermedad más avanzada. Hay una práctica habitual, doctor, que no quiero terminar la entrevista sin planteársela, y es el hecho, dijéramos, de que cuando hay una herida en un pie o en cualquier parte del cuerpo nos inyectamos contra el tétano. ¿Esto no inmuniza a la persona que tenga una vacuna de tétano contra eso? La vacuna del tétano es muy, pero muy importante cumplir nuestro esquema de vacunación para el tétano. Pero el tétano se trata de otra bacteria que puede entrar en las heridas pues, que nos hacemos en la calle, o las personas que andan descalzos, o que de pronto usted tiene una herida con un objeto sucio en el piso, donde sea. Es un tema que protege contra el tétano, que es una enfermedad muy delicada, pero no tiene relación directa a la protección contra el gusano barrenador. Y es muy importante esto de las heridas porque hay mucha población diabética y los diabéticos tienen una condición en el tiempo que se conoce como neuropatía diabética. Un paciente diabético que tiene neuropatía diabética pierde la sensibilidad. Al final del tiempo él no siente, y por eso una persona que es diabética de pronto se puede parar sobre algo que le produzca una herida y él ni se da cuenta que tiene una herida, que tiene una lesión, o va caminando en el campo, en el área rural, se lastima con algo, las piernas, con una rama, con algún alambre. El paciente diabético no se percata que tiene una herida y allí puede fácilmente pues en la mosca depositar los huevos y desarrollar la miasis, que es la condición en la que ya están los gusanos en el cuerpo. Doctor, muchísimas gracias por habernos ilustrado esta noche sobre lo que es esta enfermedad en realidad, pero más que eso sobre la prevención que debemos de tener. Gracias por haber compartido con la ciudadanía este tipo de prevención. Muy buenas noches a todos los que lo escucharon y qué bueno que vamos a poder prevenir y detectar a tiempo esta enfermedad.